¿Ustedes han terminado de leer o no? Sí. Bueno, entonces, miren chicos, lo que les voy contando lo que hemos estado haciendo. Hemos visto los datos de los caracteres dominantes y recesivos del cuadro, que lo habían hecho entre todos. Hemos completado cuáles son los más comunes, cuáles son los menos comunes, es decir, esas preguntas. Y ahora estamos viendo la parte de los conceptos de genética. La parte esa de los caracteres más comunes, habíamos dicho, les digo así, les comento y ustedes después lo completan ahí en la casa. Los más comunes habíamos trabajado, por ejemplo, el color de ojos oscuro, el color de cabello oscuro, por ejemplo, que el dedo pulgar, la mayoría se les coloca en forma de 90 grados, ¿bien? Y los menos comunes, habíamos dicho cuáles, chicos. El pulgar de 45 y los ojos claros y el cabello claro que casi no aparece, ¿bien? Ah, y la línea en B del cabello. El lóbulo unido, que el lóbulo unido habíamos visto que una persona nada más tenía el lóbulo unido, ¿bien? Eso como que hemos hablado de esas conclusiones en la hora anterior, ¿bien? Y en la lectura de los trabajos de Mendel vamos a ir viendo los conceptos básicos de genética, que vamos a empezar a hablar de ellos ahora, ¿bien? Ahí tienen un ejercicio en el punto 1. Entonces vamos a ir trabajando ese ejercicio. A ver. Entonces, en el ejercicio ustedes tienen diferentes frases y ustedes tienen que ir colocando la letra que corresponde a esa frase. ¿Bien? Entonces, dice porción de ADN de tamaño variable que ordena la aparición de un carácter. Ese es el gen que corresponde a la letra A. ¿Marcela Robbie? Sí. No, no sé. No. Fíjate en el aula de al lado. Nena. Bueno. Entonces, después sigamos. Conjunto de todos los genes contenidos en el cariotipo. Genotipo. Bien. Después, cada uno de los genes que informa para un mismo carácter. Uno proviene del padre y el otro de la madre. Bien. Después, aspectos resultantes del genotipo que cada ser ha recibido. A ver, espérate, ¿qué es lo que me estás diciendo, Santiago? Está bien. Acá dicen ellos que no se ha escuchado. Cada uno de los genes que informa para un mismo carácter. Uno proviene del padre y el otro de la madre. ¿Qué es lo que han puesto ahí? No, ahí no es cariotipo, es alelos. Miren, a ver, les muestro lo que yo he hecho en el pizarrón y ¿qué es lo que se? Ah, ya han mandado fotos de aquel. Ah, bueno. Bueno, ¿está entonces? Cada uno de los genes que informan para un mismo carácter, uno proviene del padre y otro de la madre. ¿Bien? Esos son los alelos. Después, aspectos resultantes del genotipo que cada ser ha recibido. Es el fenotipo. Miren,
Dicho de otra manera, el fenotipo, ¿qué es lo que es? Todo lo que se observa de cada individuo, ¿bien? Por ejemplo, lo que hemos estado trabajando nosotros, el color oscuro del pelo, el color de los ojos, el color de la piel, lo que podíamos hacer con el pulgar o no, esas son características observables, ¿bien? Bueno, por eso dice ahí aspectos resultantes. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Están editando la guía esta? Ah, bueno, 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 a ver, por lo menos síganme en lo que yo les voy diciendo, en la explicación. Bueno, después, conjunto de todos los cromosomas que recibe la cigota es el G, que es el cariotipo, ¿bien? Son todos los cromosomas, eso ya lo hemos visto, el cariotipo femenino, el masculino, ¿bien? Después, cuando en un individuo hay un par de alelos idénticos, homocigota, por eso yo ahí les he puesto en el dibujo, ustedes deben haber recibido la foto, en los homocigotas, o ustedes tienen homocigota dominante u homocigota recesivo. Homocigota dominante que tiene los dos genes iguales dominantes y homocigota recesivo, los dos genes recesivos. ¿Bien? Bueno, después, genes que no logran expresar su información y no aparecen en el fenotipo. Gen recesivo sería el D. Es decir, que están presentes, pero no logran expresarse en alguna característica que se manifieste en el fenotipo. El otro, cuando en un individuo hay un par de alelos distintos. Bien, es decir, heterocigota, que hay un gen dominante y un gen recesivo, por eso ahí se los he dibujado. Después, genes que logran expresar su información y aparecen en el fenotipo. Gen dominante, que sería la letra C. ¿Está? Bueno. Y nos ha faltado el concepto de loci. ¿Qué es lo que es loci? De lo que han estado leyendo, porque esto lo han podido resolver porque han leído la información esa de los trabajos de Méndez. ¿Qué es lo que es el loci? No, tiene que ver con los cromosomas homólogos, pero no son los cromosomas homólogos. ¿El lugar qué? Bueno, a ver, que los genes alelos se ubican en el mismo lugar del cromosoma. Miren, ahí, por ejemplo, mira, ahí se te cae un papel. Em, Acá les he dibujado, ahí, los cromosomas homólogos, ¿bien? Entonces, en los cromosomas homólogos ustedes tienen, no sé cómo debería poner la cámara así. Bueno, tienen los dos cromosomas homólogos, uno del padre, otro de la madre, y losis significa que en el mismo lugar, ¿bien? Están los genes para la misma característica. Supongamos que ese gen A mayúscula es el color oscuro de cabello, ¿bien? Entonces, en este caso, es homocigota dominante porque en el mismo lugar están, de cada cromosoma homólogo, están los genes dominantes, ¿bien? Para esta característica. Puede ser que en vez de A mayúscula sea A mayúscula, A minúscula, pero lo que están informando es para la característica color de ojo, ¿bien? O color de cabello. Entonces, es el lugar donde se ubica el gen que va a determinar la característica.
Bueno, si ya hemos terminado ahí, vamos a seguir con la primera y segunda ley de Mendel. En la primera ley, ¿qué es lo que pasa cuando hace el cruzamiento Mendel? ¿Qué es lo que obtiene cuando cruza las líneas puras? Bien, obtiene la uniformidad. ¿Qué significa que obtenga la uniformidad? ¿Cómo aparecen estos hijos de la primera generación? Y así como se reproduce entero, como ahí sale esa comida, bien, lo que hace entonces es combinar líneas puras. Y al combinar esas líneas puras, entonces obtiene una primera generación. El fenotipo de esa primera generación, ¿cómo es? ¿Son todos iguales? ¿Son distintos? ¿Son iguales a uno de los padres? ¿Cómo es? Claro, bueno, tiene en cuenta el carácter amarillo. Se mezcla amarillos y verdes. Y la primera generación, ¿cómo sale? Todos amarillos salen todos iguales a uno de los padres. Por eso se llama ley de la uniformidad o dominancia, porque salen todos con la característica del carácter dominante. Por eso se la llama así de la dominancia. ¿Bien? Y después, después lo que hace es cruzar a esos organismos de esa filial 1, se le dice, o de esa generación 1, los cruza entre sí y obtiene otros resultados. ¿Cuáles son esos resultados? Aparece el carácter recesivo, ahí el carácter recesivo es color verde. ¿Cómo? Bien. Bien, entonces, al cruzar los individuos de la filial 1, obtiene un 75% de los hijos es de color amarillo y un 25% de color verde. Bien, si vamos, eso sería fenotípicamente. Y genotípicamente, el genotipo que obtenemos, ¿cuál es? Hay heterocigota, ¿qué más? Homocigota dominante y recesiva. Muy bien, muy bien. Homocigota dominante y homocigota recesivo. Muy bien, esos son los genotipos que encontramos. Entonces, miren, tienen ejercicios ahí para hacer. Y bueno, y ahí sería la segunda ley de Mendel, que se llama de segregación o separación de los caracteres. Es decir, cuando esos individuos de la filial 1 en sus células madres de las gametas se produce la meiosis, ¿bien? Los genes se van distribuyendo, algunos genes dominantes en unas gametas, algunos genes recesivos en otras, por eso se obtienen esos resultados que acabamos de decir, ¿bien? Por eso se llama desegregación de los caracteres, porque este carácter, el recesivo que estaba como dormido o no se expresaba, logra expresarse en algún momento, tal vez con no tanta frecuencia, porque es un 25%, pero logra expresarse, ¿bien? Entonces, van a hacer el ejercicio 2, dice, sobre el cruzamiento dado, expresa en porcentaje cuántos individuos de la filial 1, F1 es filial 1 o generación 1, son homocigotas dominantes, homocigotas recesivos, heterocigotas verdes, amarillos, y de la filial 2, bueno, ahí las características. Vamos haciendo eso y ya lo revisamos.
¿Qué? El punto 2 y si no, seguimos avanzando. ¿Han hecho ya el punto 2? Bueno. Chicos, me voy a conectar con la compu. Apago la llamada acá y me conecto con la compu, ¿sabes? Bueno, profe. Ay, yo no sé qué pasó. Ahí está. Bueno, ¿podemos ya? A ver, de la filial 1, ¿son homocigotas dominantes? ¿Hay? Cero. ¿Homocigotas recesivos? Cero también. ¿Heterocigotas? 100%. ¿Verdes? Cero. ¿Y amarillos? 100%. De la filial 2 o generación 2, ¿homocigotas dominantes? Bien, 25%. ¿Homocigotas recesivos? También 25%. ¿Heterocigotas? 50%. Luego, verdes, 25 y amarillos, 75, que era lo que habíamos dicho recién. Bueno. Vamos al 3. Dice, como conclusión de estos cruzamientos, él formula la ley de la uniformidad o ley de la dominancia y recesividad. ¿Qué resultados obtenidos por Mendel le llevaron a formular esta ley? Los resultados obtenidos del experimento del color de la semilla lo llevaron a formular la ley, ya que notó que las amarillas dominaban. Muy bien, entonces el experimento que realizó con estas plantas de arvejilla y que vio que al cruzarlas, entonces obtenía esos resultados, es decir, que la primera generación toda era amarilla. ¿Y qué es lo que dice la ley? Que es la otra pregunta. Se presentan dos homocigotas, una homocigota dominante y una recesiva. No, pero al cruzar este uno con sus genes alelos se separan en la meiosis, adaptándose a diferentes genomas. Y haciendo de la combinación. Que dos homocigotas. La primera ley, ¿qué es lo que dice la primera ley? A ver, Juan. Que si hay dos homocigotas, una dominante y una recesiva, van a producir descendientes que son iguales y que van a mostrar el carácter dominante. Muy bien. La mezcla, acuérdense que el primer experimento que él hizo es mezclar las líneas puras, ¿bien? En este caso las amarillas y las verdes. Mezcló dos líneas puras
Y como ahí dice él, Juan, dice que es cuando mezcla dos homocigotas, ¿bien? Entonces, dos homocigotas y va a obtener una primera generación donde todos son iguales entre sí, ¿bien? Por eso le llama de la dominancia. Eso es lo que tienen que escribir ahí. Es decir, que en la filial 1 se observa a todos con el carácter dominante. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo esto? Es decir, al cruzar los amarillos con los verdes, obtiene la filial 1 todos amarillos. ¿Bien? Bueno, vamos al... ¿Está ya el punto 3? ¿Sí? Bueno, en el punto 4. Al continuar con sus investigaciones, llega a otra conclusión formulada en la ley de separación de los caracteres. ¿Bien? Entonces, ¿qué resultados lo llevaron a formular esta ley y qué dice esta segunda ley de Mendel? ¿Qué resultado? Cuando mezcla dos fenotipos diferentes, crea una planta, la cual tiene dos lados. Pero a ver, esperen, ¿qué es lo que mezcla? A ver, Guadalupe. La primera generación con la ahí ve que ya no son todas amarillas, sino también encuentra amarillas y verdes. Pero a ver, ¿qué es lo que mezcla? A ver, no te he entendido. Los niños y verdes. Y algunas con la filial 2. Dos individuos, no mezcla la filial 1 con la filial 2. ¿Qué es lo que mezcla? La filial 1 produce. Por eso, pero entonces, ¿qué es lo que está mezclando? ¿Dos individuos de la F1? No. Sí, perdón, de la F1, está bien. De dos individuos de la filial 1, porque la filial 1 son amarillos. Y si vamos al fenotipo, son heterocigotas. Entonces, mezcla dos individuos de la F1 o de la filial 1, generación 1, y le aparece que ahí vuelve a surgir el carácter recesivo. Entonces, eso es los resultados de su experiencia, bien, lo que hizo en su experiencia. Y después, entonces, a partir de ahí, él formula esta ley de la segregación de los caracteres. ¿Qué es lo que dice esa ley de la segregación de los caracteres? Y también va a presentar un pequeño porcentaje de... Bien. ¿Han escuchado ustedes, chicos? Chicos. No se escucha. Bueno, a ver, ¿quién lo dice bien fuerte? Igual es lo que está en el texto. Está en el texto, sí. Al cruzar los individuos de la F1, sus genes alelos se separan de la meiosis alojándose en diferentes gametas. Y eso forma que se tengan fenotipos de ambos lados. Bien, es lo que aparece acá. Bien, ahí está, yo les estoy marcando a ustedes el texto. Es la segregación o separación de los caracteres. Entonces, al cruzar estos individuos heterocigotas, bien, y ahí sacamos las gametas, ven que ahí donde dice cruza monohíbrida, hay un recuadro. Lo que dice G son gametas. Entonces, el amarillo, o cada uno de los amarillos, va a producir dos tipos de gametas. Gametas con el gen dominante y otra gameta con el gen recesivo. Y el otro también, gametas con el gen dominante y el gen recesivo. De acuerdo a cómo se combinan esas gametas, bien, voy a obtener un homocigota dominante, dos heterocigotas y un homocigota recesivo. Entonces, por eso es que él formula esta ley donde dice que de la combinación
de los individuos de la F1 en la F2 o filial 2 voy a obtener 25% carácter recesivo, 75% carácter dominante, y si vamos al genotipo, 25% genotipo homocigota dominante, 50% que serían estos dos heterocigotas, y 25% el homocigota recesivo que sería ese. ¿Bien? Bueno. ¿Está? ¿Sí? Vamos ahora, ya lo que tienen son problemitas, ¿bien? Unos problemitas, dice, razonemos casos de monohíbrido. ¿Qué? Ah, perdón. ¿Qué es lo que es? Sí, el 5. ¿Qué es un cruzamiento monohíbrido? Es la transmisión de un solo carácter. Bien, es cuando se considera el estudio en la genética de una sola característica, nada más. Bueno, miren, tienen esos ejercicios para hacer. Hagan los ejercicios 6, 7, 8 y 9 para el lunes. Y el lunes tienen, es decir, la prueba y vamos a revisar esos ejercicios. ¿Bien? Bueno, nos vemos. Chao, hasta el lunes. La prueba va a ser 40 minutos. 40 minutos nada más. Es decir, 40 y después 2 horas con genética. ¿Qué? ¿Qué es lo que ha dicho que no le he escuchado? Chao.